para el desarrollo de esta unidad, cuyo tema está enfocado hacia el conocimiento de las diferentes posturas y teorías que enmarcan el enfoque cognitivo. Entonces, como ya lo habíamos planteado anteriormente, para cerrar esta unidad vamos a realizar una mesa redonda. El propósito de esta mesa redonda es que podamos analizar cuáles son las posturas, cómo se concibe el aprendizaje desde la postura del cognitivismo, que fue lo que trabajamos en esta unidad, pero en razón de comparar los planteamientos que se hicieron desde el enfoque conductual. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar es la mesa redonda. La mesa redonda, Daniela, es una estrategia de tipo oral y consiste básicamente en la organización del grupo de estudiantes a través de la cual podamos reflexionar y debatir en torno a un tema, que nuestro tema hoy va a ser el aprendizaje visto desde el enfoque cognitivo y desde el enfoque conductual. ¿Cómo se desarrolla esa estrategia? Debemos designar a un coordinador y el resto del grupo debe entonces identificarse con una postura. Entonces vamos a mirar quiénes se identifican con el enfoque cognitivo, quiénes se van a identificar con el enfoque conductual, quién sería el representante de esos enfoques, y el coordinador que designemos le va a dar una participación de 10 minutos, alrededor de 10 minutos a cada enfoque. Posterior a eso, posterior a que cada equipo manifieste su posición, si es necesario ampliar o replicar, puede el coordinador asignarle un tiempo adicional de 2 minutos a cada integrante. Una vez cada equipo presente sus posiciones, entonces el coordinador hace una síntesis o cierre de lo que ha aportado cada equipo y abrimos la plenaria para que el auditorio pueda formular preguntas en torno al tema que estamos trabajando. Entonces, vamos a asignar como coordinadora a José. Y entonces, José, ya sabes que tu rol inicial es, escuchamos, el rol inicial de José sería introducir el tema, José, que es el aprendizaje, y desde qué perspectiva lo vamos hoy a trabajar. Lo segundo es asignar el turno a los integrantes, direccionar las preguntas del auditorio y por último tomar nota de las observaciones de cada grupo, de las intervenciones, y por último hacer una síntesis de lo trabajado en la mesa redonda. De los grupos asistentes, entonces, el grupo de Marta, ¿ustedes qué van a trabajar? Sociocognitivo. ¿Quién? Yo le di cognitivo. Sociocognitivo. Ustedes dos van a trabajar sociocognitivo. Las 4, las 5. Daniela, sociocognitivo. Ok. ¿Ustedes qué trabajarían, Tatiana? Viste. Viste. Pero una compañera está confundida que me dice que sociocognitivo es lo mismo y ellas ya habían tomado sociocognitivo y era cognitivo, pero entonces no sé. Ajá. ¿Con quiénes se van a identificar? Ustedes recuerden que cuando hablamos de sociocognitivo estamos refiriéndonos específicamente a los trabajos que dice Bandura con relación al aprendizaje por imitación y observacional. Y en el cognitivo, aunque este sociocognitivo hace parte de la vertiente cognitiva, el cognitivo se distancia en razón de que ya concibe el aprendizaje más en razón de todos los procesos mentales que lo subyacen y que a partir de la interacción de ese individuo, bien sea como el objeto de conocimiento, como lo que planteó Piaget, o como en el caso de Vygotsky, que hacía más referencia a la interacción con el otro, se va estructurando el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, trabajan lo sociocognitivo, ustedes podrían trabajar la parte cognitiva o viceversa, y tendríamos entonces que definir otro grupo que pueda trabajar la parte conductual, que son ustedes, van a trabajar Chirvani. Entonces ustedes trabajarían cognitivo, socio, con Bandura, y Tatiana, cognitivismo, con Piaget, Vygotsky, etc.
Bueno, listo. Entonces, Ahí está todo. bueno, yo previamente les organicé un material para que ustedes tengan el auditorio, tanto el auditorio como los participantes tengan una información general de cuáles son las categorías o los criterios que se tienen en cuenta en cada uno de estos enfoques. Y que esto nos va a posibilitar orientar la reflexión y el debate en torno a cómo se da el aprendizaje desde el enfoque cognitivo y desde el enfoque conductual. Hola, buenos días. Referencia a todo el tema del modelo de los aprendizajes en los diferentes enfoques a nivel cognitivo, conductual y también agregando el sociocognitivo, podemos hacer la apertura de esta mesa redonda, teniendo en cuenta que el aprendizaje, o sobre todo el aprendizaje, es una construcción y es una forma, es el modelo que se utiliza para poder atraer a través de eso el conocimiento darse o llegar a la parte de la conducta. El conocimiento siempre está, o el aprendizaje mejor, se da a través de medios. Esos medios, los diferentes enfoques, tienen participación de acuerdo a la manera en la que cada uno los ve. Por ejemplo, en los conductistas, el aprendizaje se da a través de los estímulos. No se tiene mucho en cuenta lo que es la memoria. Sin embargo, para el conductismo hay una predominancia en lo que es la memoria, los aspectos interiores. Para el conductismo no. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño resumen o un pequeño debate abierto con base a los postulados de cada enfoque. Esos postulados que dicen cómo se crea o cómo se desarrolla o cómo aparece el conocimiento o el aprendizaje en un individuo. Entonces, desde una posición conductista, desde una posición cognitivista y desde una posición sociocognitiva. Entonces, vamos a presentar también a las personas que van a estar liderando estos argumentos o estas posturas en la parte sociocognitiva, la señorita María Camila, en la parte cognitivista, la señorita Tatiana Fontalvo, acá levanta la mano para que te conozcan, y en el conductual a Arleidis y Chirvans. Bien, entonces vamos a darle paso a esto, teniendo en cuenta que tendrán 5 minutos para poder reafirmar su posición en cuanto a lo que tiene que ver con la postura que tienen, y si hay alguna réplica tendremos 2 minutos para hacerlo. Luego abriremos el debate al auditorio si hay preguntas o demás. Entonces vamos a comenzar con los argumentos que tiene el cognitivismo acerca de cómo se crea el aprendizaje. Entonces, la señorita Arleidis con el conductual. Vamos a comenzar con el conductual. ¿Cómo se crea el aprendizaje? ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Bueno, en la raíz del conductivismo dicen que el entorno o el ambiente influye mucho. Que básicamente el niño aprende de acuerdo a lo que ve en el ambiente o la interacción que tiene con las personas mayores o las personas que son guía para él. También se da mucho lo que es el concepto de memoria, pero no es como aprender explícitamente todo, sino como hacer un proceso en el cual tú vas identificando cada elemento, cada estímulo y sabes para qué te va a ayudar en el constante desarrollo de tu crecimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algunos factores que pueden influenciar el aprendizaje? Sí, claro. ¿Cuáles? Desde el conductismo, ¿cuáles? Básicamente el entorno y la interacción, porque de acuerdo a cómo esté el entorno o como tú interpretes ese entorno, así va a generar un aprendizaje. Listo. Las condiciones ambientales son importantes en el conductismo. Entonces, el papel de la memoria. Cuéntanos un poquito del papel de la memoria en la parte conductual.
o sea, es como algo que no se da una sola vez, por decirlo de alguna manera, sino que tiene un proceso en el cual la repetición o el perfeccionar dicha práctica o dicho conocimiento lleva a la memoria. ¿Y que alguien quiere replicar lo referente a conductismo de la parte del grupo? Bueno, José, agradecer tu magnífica apertura del programa. No podemos soslayar que has hecho una magnífica intervención y por lo tanto te puedo reafirmar de que la memoria no es tomada en cuenta la parte de conductismo, ya que más que todo se basa en el estudio de estímulos y respuestas como método de aprendizaje. Es decir, esos estímulos y respuestas hacen que el sujeto como tal tenga un aprendizaje continuo a través del medio ambiente. Perfecto. ¿Alguien más? Vamos a abrirle entonces espacio a la misma pregunta de cómo ocurre el aprendizaje desde la postura del cognitivismo. La señorita Tatiana Contal. Correcto. Bueno, como una breve introducción, podemos decir que a diferencia del conductismo, el cognitivismo sí le da más relevancia a lo que son los procesos internos del organismo, del individuo, y ya se vienen a trabajar conceptos tales como lo son la percepción, el aprendizaje, la memoria. Estos trabajan en conjunto y es lo que le van a dar al final, pues como bien dice la pregunta, el aprendizaje a este sujeto que está en interacción con el medio. Cómo se da el proceso de codificación, de almacenamiento, de recuperación de ciertos eventos del contexto de la persona en el cual este se desenvuelve. Tenemos a dos autores que se caracterizan por aportar a este enfoque, que son Vygotsky y Piaget. Mi compañera va a dar ciertos aspectos sobre Vygotsky muy importantes del cognitivismo. Bueno, mira. Bueno, para Vygotsky el aprendizaje creo que no va muy alejado a lo que es el conductismo en sus aportes, debido a que para él el aprendizaje se va a forjar mediante la interacción con otras personas. Vemos que ya es algo también que tiene ciertos aportes conductuales, pero él de una u otra manera siempre tiene como que esos indicios de la memoria en el aprendizaje. Sin embargo, vemos que el niño va a aprender de la relación que tiene con el medio, de otras personas, ya sea de un guía, de una persona como tal que influya en el aprendizaje de él. Bueno, de manera general, tenemos que el papel de la memoria para el cognitivismo se basa prácticamente de cambios discretos a partir de la participación activa del estudiante, donde se tiene en cuenta también el entorno y los estímulos como en el conductismo, teniendo en cuenta un leve cambio de que el estudiante tiene que estar activo para que el entorno y los estímulos hagan un cambio en la memoria y la memoria prevalezca. Tenemos que la memoria es organizada y significativa, por lo tanto esta juega un papel importante para nuestra enfoque. Esta intervención del enfoque cognitivo. Entonces tenemos también la participación de la señorita María Camila, que nos va a hablar un poquito acerca o a defender la postura sociocognitiva. Bueno, el aprendizaje no sociocognitivo según Bandura se da mediante la observación entre personas, mediante un modelado y una imitación. Cuando los niños ven a una persona que se está cambiando, que se está, por ejemplo, colocando la camisa, el niño al observar, él genera un aprendizaje, pero también se dice que aunque no se dé un cambio en la conducta, el aprendizaje se da. Vamos a abrirle espacio, listo ya. Ya defendieron. Podríamos resaltar que a diferencia de los demás ellos resaltan varios factores. Lo principal es la conducta, lo cognitivo, el ambiente
y obviamente estos son los factores principales que vemos que aplica y pueden modificar y ayudar a un aprendizaje. Y Bandura lo identifica, incluso él mismo dice que para producir un aprendizaje eficaz tienes que realizarse la atención, la retención, la reproducción, el refuerzo y motivación, donde la atención es donde todo lo que tú le prestas atención producirá aprendizaje. La retención es que tiene que ver, ustedes conocen ya los dos tipos de memoria a largo plazo y memoria a corto plazo, esta debe estar presente. La reproducción motriz es decir claramente que para tú realizar el modelado correctamente después de realizar, tú tienes que tener esas habilidades, por lo tanto, para yo poder decir que voy a ser profesora, tengo que tener habilidades para ser profesora. Y lo último está el refuerzo y la motivación para yo motivarte esa conducta y que permanezca, porque si no se motiva conducta, la conducta muere. Eso hay que aceptarlo, y es lo más importante de la tutoría. Vamos a abrirle espacio a réplica. Y ahora vamos pensando en preguntas, porque vamos a entrar en preguntas del auditorio. Entonces me levanta la mano y hago el turnito y te acuerdo las preguntas. A cada representante de sus enfoques le vamos a hacer una pregunta, una o dos preguntas, que van a responder de acuerdo a su enfoque escogido. El aprendizaje sociocognitivo de Bandura habla más que todo del aprendizaje vicario, el que se da por observación, que a diferencia del conductismo, el conductismo decía que el... Ahí lo tienes, dice. Dice que el aprendizaje se da a través de la conducta, cuando se genera una conducta. En el aprendizaje sociocognitivo se dice que no es necesario que un sujeto realice alguna conducta para que tenga un aprendizaje, que con el simple hecho de mirar o de mirar un modelo genera aprendizaje, y que este aprendizaje se da en una relación recíproca que se da entre los procesos cognitivos, entre la conducta y el ambiente, que juega un papel muy importante. Entonces, cuando estamos hablando de ese aprendizaje, vemos que todo se da por imitación y que lleva un proceso, como decía la compañera, 4 procesos, que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación, en donde la motivación juega un papel muy importante, ya que para que se genere esa conducta de ese aprendizaje que se ha dado, tiene que ver mucho con el reforzamiento y el castigo que se le dé a ese modelo que él está viendo. Por ejemplo, cuando vemos que una persona hace algo y se les da un castigo, con el simple hecho de otro sujeto mirarlo y ver que hay un castigo, pues genera el aprendizaje, pero evita que esta persona actúe por ese aprendizaje, por ese reforzamiento que también se convierte en vicario. Entonces, más que todo eso. Ok, perfecto. Bueno, vamos a abrir el espacio a preguntas del auditorio. Levanten la mano que tenga preguntas. Bueno, yo de alguna manera me identifico con el conductismo y Watson. O sea, se identificaba o decía, casi hasta su muerte dijo que la psicología no debía como que, o sea, no se debía percibir como tal como una ciencia, porque la psicología solo debía estudiar el comportamiento, es decir, lo observable. Entonces, ¿qué tienen que decir? ¿Quién está defendiendo el conductismo? Tatiana. El conductismo allá. No, pero ella es conductual. No es conductista. Entonces yo quiero, ¿cómo me explicarían ustedes o cómo defenderían la noción de que el comportamiento o las personas también se pueden estudiar de la parte cognitiva, siendo eso no observable, como lo es el conductismo? Es que, bueno, como sabemos, cada enfoque en la psicología tiene su fundamentación. De pronto se guían por diferentes teorías, porque pues hay abundantes teóricos, autores. Entonces, lo que intentan hacer es darle como que otra perspectiva. Es como decir, cuando algunas personas dicen que estudian psicología, es precisamente por eso, por ver aquello que está
como aquello que está muy de pronto implícito o muy arraigado a la persona a tal punto de que tú no lo puedes observar. Entonces ahí ya entraría de pronto el rol de uno como profesional, buscar en las entrañas del problema y ver que no es tanto lo que uno ve aparentemente, sino que hay procesos y hay ciertos mecanismos que a nivel interno, intrínseco, pueden estar fallando, a nivel de pronto memoria en cuanto a almacenamiento de la información, no se da una buena codificación, la persona no tuvo un buen proceso de atención al momento de adquirir un conocimiento y obviamente no va a poder recuperar ese conocimiento. Entonces precisamente ver cómo se da el proceso a nivel interno, no tanto cómo responde a ciertos estímulos del ambiente y cómo estos comportamientos o conductas pueden ser reforzadas, como bien decía Skinner, sino ya a nivel de procesos cognitivos internos, cómo se da este proceso. Voy a decir, o sea, yo vi un ejemplo, una vez estaba leyendo un ejemplo acerca de que nosotros no solo aprendemos con lo que hacemos o como interactuamos, también aprendemos de las experiencias de los otros. Y eso sería un vivo ejemplo del cognitismo. Tú aprendes por lo que la otra persona hace, no estás realizando una conducta, pero aún así estás adquiriendo una experiencia, estás procesando información. Entonces, o sea, no es solo lo que la persona hace en su conducta, involucra un aprendizaje, también por experiencias de otras personas o experiencias pasadas del entorno, también puedes adquirir una experiencia y un conocimiento. O sea, es como para fundamentar un poco la teoría. En el ejemplo de un niño rebelde, un niño con agresividad, ¿cómo lo ve el sociocognitivo, cómo lo ve el cognitivo y cómo lo ve el conductual? ¿Cómo lo interviene? ¿Cómo lo interviene? Para que la conducta se modifique. Conductual, primero. Bueno, acá nuestro enfoque lo veíamos de la parte del condicionamiento para que sería refuerzo y el castigo, premiar, castigar la conducta del niño. Ahí nosotros por medio de eso buscaríamos como que esa conducta disminuya, que sería aplicarle que el castigo podría ser cada vez que el niño muerda, se le castigue, que sería como que se le quite algo que al niño le gusta. Ese sería el castigo negativo. Partimos del hecho de que la persona es un papel en blanco, ¿cierto? Entonces, que aprendió esa conducta. Al haber aprendido esa conducta anteriormente, o sea, hubo un aprendizaje, una asociación de estímulos. Teniendo en cuenta eso, podemos simplemente eliminar esa asociación de estímulos y enseñarle una nueva conducta. ¿Qué pasa? Que cuando ya hay un aprendizaje y hay unos refuerzos a ese tipo de conducta que aprendió, en este caso, conducta desadaptativa de agresión, entonces ya nosotros debemos, si el niño está de alguna forma predispuesto a recibir algún tipo de reforzamiento, al eliminar esa conducta no se puede simplemente eliminar, porque él buscará la forma de volver a recibir ese tipo de reforzamiento que estaba recibiendo, de volver a de alguna forma a reincidir en ese tipo de conductas agresivas o desadaptativas si no se le enseña una nueva. Entonces no se puede simplemente eliminar la conducta, sino además de eso enseñar una conducta totalmente diferente para que el niño pueda seguir recibiendo ese tipo de reforzadores que estaba buscando. Quedar el espacio de la agresividad. Daisy, ¿tienes preguntas? Bueno, si tengo las preguntas, que estoy esperando el turno. Ya te lo diré. Vamos a responder a la misma pregunta de cómo trabajamos la agresividad desde el cognitivo, desde el sociocognitivo. Bueno, cuando hablamos de la agresión como tal en el sociocognitivo, se dice que fue porque hubo un modelo, alguien que tuvo ese comportamiento y el sujeto aprendió de alguien. Y ahí nos remite al caso y el experimento de Bandura, en el que los niños aprendieron a ser agresivos con el muñeco Bobo, ¿sí? Entonces, desde el enfoque sociocognitivo lo podemos intervenir en base a la motivación, o sea, dándole un reforzamiento o un castigo de dicha conducta. Como así, cuando se da la agresividad, entonces se trata, hablando de sociocognitivo, en el cognitivismo hay
muchas maneras de intervención y muchas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar una instauración de una nueva conducta, como decía José, a través de un reforzamiento. En este caso hay, por ejemplo, hay una cuestión que se llama economía de ficha, en el que podemos estimular unas conductas adaptativas buenas. Si te portas bien y no eres agresivo, te voy a dar un premio, pero te ganas, va por ficha. Entonces, de esa manera yo puedo intervenir a un niño con agresividad. Añadiéndole un poco a lo que estaba diciendo Daisy y retomándolo desde el enfoque sociocognitivo, entonces podemos decir que como el niño aprende por observación de lo que está haciendo otra persona, o sea, del medio, podemos de alguna forma mostrar, digamos, a otra persona que está recibiendo consecuencias totalmente negativas, castigos, o que está recibiendo algo totalmente desagradable cuando él emite conductas de agresividad. Al niño observar eso puede percibir que también podría recibir ese tipo de conducta y de alguna forma estaríamos interviniendo esa conducta agresiva que está presentando. Exactamente. O también sería el modelo, cambiar el modelo. O sea, por lo general los niños que son agresivos, por lo general los niños que son agresivos tienen un modelo agresivo en su casa, su entorno es agresivo y él lo expresa en el colegio o con las demás personas. Entonces sería como cambiar un poco ese entorno agresivo y al mismo tiempo él espontáneamente cambiar también. En el No vale la palabra. De pronto, la palabra tiene más que todo es si el caso atribuía que se le haga cierto tipo de intervención. Es decir, de pronto no unificar de la parte de una corriente, por decirlo, conductismo, puede ser cognitivo-conductual, es decir, si el caso es pertinente y se le va a cambiar ese modelo según sea consecuente a su aprendizaje. Es decir, no podemos instaurar en el niño o en el ambiente unos cambios tan radicales y en un tiempo de lapso corto. Es decir, porque no va a ser lo más esperado o no va a ser de pronto lo más pertinente para él. Es decir, entonces tenemos que analizar o extender un poco más el caso y su entorno, porque recordamos que es un eterno ciclo de que me influye, yo influyo y así sucesivamente. Entonces es decir que analizar un poco más y ser un poco más, digámoslo así, más amplio en la apertura de la intervención. En el cognitivo. Bueno, nosotras consideramos que una posible terapia o tratamiento para una persona agresiva es primeramente ver cuál es el origen de esta agresividad, porque a veces los niños actúan no porque lo deseen, sino porque de pronto esa es su manera de expresar cariño en su mente inocente. De pronto hay que ver cuáles son las razones por las cuales ese niño actúa de esa manera y ver de pronto qué manera al de que se cambie esa idea de que estoy rabioso por esto, me gustaría que pasara esto, que poder tener en cuenta sus pensamientos, sus emociones y de pronto que trate de canalizar esa rabia o esa agresividad de otra manera, mediante una actividad que pueda ser más productiva para el niño. Podría ser también, como dice mi compañera, porque pues también en el cognitivismo el lenguaje es muy importante, es un medio de comunicación. Bueno, nosotros vimos que Vygotsky hace un aporte en cuanto a que el lenguaje es un medio de comunicación para el sujeto, para el niño. Quizá él, a partir de ese lenguaje, expresando el por qué siente esa agresividad, sí, expresándolo, o sea, a partir de su lenguaje, quizá con sus palabras, él pueda como que expresar y decir por qué siente tal agresividad. Quizá de esa forma, explicando lo que siente, pueda como que reducir eso que está sintiendo él. También podría ser de pronto cuando estamos haciendo el ejercicio con la niña, de que ella no se sentía bien, se sentía como que incómoda y no podía dar respuesta a la pregunta que le estaban haciendo. Entonces tuvimos que salir para que ella pudiera pensar bien y bueno, dar una respuesta. Supongamos que en ese momento ella tuviera una conducta agresiva.
entonces también es necesario que el niño en ese momento está actuando por impulso, o sea, sacarlo de ese entorno en el que se hostil, en el que se siente mal, se siente amenazado, se siente ansioso, para que ya él pueda pensar bien y de pronto internalizar las posibilidades de que pueda cambiar esa conducta. O sea, que él también pueda mantener calma en sus pensamientos, sus emociones, y ya luego reinsertarlo, no tanto como una recuperación espontánea como el sino ya más guiado al cognitivismo, de que pueda internalizar sus pensamientos y ver que hay otras maneras de expresar sus pensamientos, sus emociones. Él también mencionaba, creo que lo que ella decía, la importancia de la mediación de otro sujeto en la conducta que le está ejerciendo. Y lo de la internalización él lo menciona como el habla privada, que es cuando ya el sujeto tiene como esa capacidad de poder autoconductarse y tener como que ese proceso de al momento de saber cómo sobrellevar esa agresividad que está teniendo, cómo modelarla de cierta forma y no ser tan agresivo o expresar una conducta que ya él debe de saber en ese momento que está siendo errónea. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Auditor. ¿Vas? Allá. Valentina. Yo tengo una pregunta para el conductismo, en base a la pregunta que dijo Ali. Si el conductismo se dio y se originó por observar procesos fisiológicos en animales, ¿se podría aplicar ese principio fundamental en mi persona, sabiendo que las personas somos, o los seres humanos son mayores, por decirlo así, o sí, mayores sobre los animales? Conductismo. Conductismo, dice. Recordemos que eso es un experimento y no se puede hacer experimentos sobre unas personas, está faltando la ética. Entonces, lógicamente es como ejemplificar de pronto de alguna manera cómo se puede intervenir o de qué manera se puede hacer a través de los animales para reflejarlo en la persona. O sea, es un experimento, o sea, es algo, ejemplificar. No es que lógicamente no se puede hacer con una persona. Listo, vamos a darle la palabra un momento. Ari, tiene la palabra. Abril. Valentín. Abril. José. Y Abril. Listo, Abril tiene la palabra. La pregunta fue de que si se pueden hacer experimentos también. ¿Tienen pregunta o tienen réplica? Un pequeño aporte. Pregunta de Daisy fue, teniendo en cuenta el enfoque conductual que tiene su base en los experimentos con animales, sí se puede aplicar a personas, teniendo en cuenta que las personas, el ser humano, es mayor en cuanto a su área cognitiva. Ok, yo podría responder, o sea, aportar de que en cuanto a eso lo que se podría hacer son como experimentos similares, pero teniendo en cuenta de que existe dentro de los principios del condicionamiento un principio que se llama equipotencialidad. ¿Qué significa la equipotencialidad? Que hay igualdad de fuerzas entre estos dos organismos, porque no lo llaman ni como animales ni como humanos, sino como organismos. Entonces se pueden tratar de hacer estrategias en las cuales se puedan ver que estos dos individuos responden de igual manera frente a los estímulos. Es decir, los dos manejan un sistema de reacción de estímulo o respuesta, tienen consecuencias y pueden ser tanto reforzados como castigados. Entonces, bajo ese principio, sí se podrían tratar de hacer como estrategias similares. Listo, respuesta a la pregunta. Un aplauso para todos los... Bueno, listo. Entonces, para resumir, desde el enfoque cognitivo, conductual y sociocognitivo, la pregunta de cómo ocurre el aprendizaje y los diferentes enfoques acerca de esa pregunta o la manera como mira, tenemos
tenemos acá por un lado al conductual, que sus bases están radicadas en lo que es el estímulo, lo que es la respuesta, con los autores Paulo, Watson y Skinner, que manejan o que estipulan o dan como postulado que el aprendizaje tiene que ver mucho con la carga o la naturaleza del estímulo, del ambiente, y que ese estímulo puede provocar una respuesta y su fundamento está basado en eso, cómo podemos observar una conducta, y lo que se puede observar es lo que se puede estudiar. Desde la postura cognitiva observamos ya que el aprendizaje no solamente es algo observable, sino que aparte podemos ver cómo o qué está pensando, y eso es el fundamento del cognitivismo, que estructura todo su fundamento, todo su estudio en qué está pensando la persona mientras que realiza una actividad, cuál es su carga emocional, cuál es su pensamiento, su proceso cognitivo a nivel biológico, su desarrollo a nivel en cuanto al aprendizaje, qué pasa en la mente del ser humano mientras que ejecuta una conducta. Para resaltar con el tema del cognitivo, hay algunos teóricos que hablan del ABC, que es el acontecimiento, la creencia y la consecuencia, ese procedimiento que tiene que ver con qué está pasando en el individuo mientras que realiza, o en el niño o en el sujeto mientras que realiza la conducta. Y ese aprendizaje se basa también desde la sociocognitiva de qué está viendo la persona. Al ejemplo de la agresividad, el conductismo diría, está agresivo, ataquemos la agresividad. El cognitivo diría, ¿qué piensa mientras que es agresivo? Y el sociocognitivo diría, ¿quién lo está influenciando o qué está viendo para que sea agresivo? Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la mesa redonda, un aplauso para ustedes. Entonces, muchas gracias a todos, incluyendo el coordinador, por los aportes y al coordinador por la labor de dirigir y cerrar esta mesa redonda. Entonces, quisiera que alguien por favor me comentara cómo se sintieron, qué aprendió, cómo se sintió, qué cosa nueva aprendió y qué considera le hace falta por mejorar. Uno para cada pregunta. O sea, ¿quién me puede decir cómo se sintió? Sería la primera. Sí. Pues sentí la clase un poco más activa, más dinámica, que todos aportamos, y cuando todos aportan conocimiento, o sea, se aprende más. Siento que todos miramos las cosas de diferentes puntos de vista y es bueno saber cómo piensan, cómo interactúa el otro. Entonces me gustó la clase. Cosas por mejorar después de un poco de la organización, nos emocionamos y entonces todos queríamos hablar y eso. ¿Qué cosas no sabía que aprendí? Pues un poco acerca de, es cierto, bueno, sí sabía el cognitivismo social, pero o sea, llegar un poco más a lo profundo, como sus teorías, qué específicamente entiende él o quiere estudiar el individuo, sus autores y eso. Entonces me gustó mucho la clase. Entonces, fíjense cómo en el transcurso de la mesa redonda, cada uno de ustedes, aunque previamente se había identificado con un enfoque, en muchas circunstancias decían, yo soy de conductismo, pero me voy a cambiar ahora y voy a hacer este aporte, o en el caso de ustedes, por ejemplo, que era cognitivo, asumieron también una posición distinta, y eso, por un lado, es importante en razón que permitió dar cuenta de cómo ustedes a lo largo de este proceso que tenemos en esta asignatura han ido apropiándose de las diferentes posturas y pueden a partir de ellas argumentar cómo se concibe el aprendizaje en un organismo, en un individuo o en un sujeto. Ahora, es claro que estos enfoques se han ido estructurando a nivel de la historia, uno en relación del otro, ¿sí? Y si nosotros nos planteamos, entonces podríamos decir que este sería como la entrada o la puerta de inicio de alguna manera, en donde el énfasis estaba puesto básicamente en la conducta y el aprendizaje se concebía como todo ese cambio permanente que podía ser observado en el individuo, pero muchos de los autores que inicialmente comenzaron a formarse como conductuales, fueron transitando
dentro de su propia ejercitación y experimentación encontraron resultados y hallazgos que permitieron que a partir de lo que iniciaron se ampliara su concepción del aprendizaje. Entonces, a partir de esa concepción es que nos hemos estado moviendo en razón de entender que el aprendizaje en un individuo se va estructurando, es dinámico y conforme se van haciendo los estudios y las experimentaciones, todos los días estamos incluso encontrando, gracias, un nuevo saber, una nueva contribución en cuanto a la comprensión del ser humano en razón de conocer y entender por qué actuamos así y por qué la mente de alguna manera determina nuestro comportamiento, que era hacia donde estaba dirigida la pregunta del enfoque cognitivo, cuando tú decías, estamos estudiando algo que no vemos, no tocamos, pero sin duda alguna tenemos un registro constante del pensamiento de los individuos, incluso de las emociones. ¿Sí? Porque cuando observábamos en el laboratorio la forma como la niña resolvía un problema, el pensamiento no lo estábamos viendo, pero sí podíamos escuchar. Entonces ahí es el valor del lenguaje como un recurso que media entre el entorno y la construcción del conocimiento del pensamiento. Entonces, a través del lenguaje sí podíamos tener cuenta de cómo eran esos procesos que subyacían a la conducta que observábamos en la niña, y a partir de las diferentes posturas teóricas, en este caso Piaget, o si hacemos el análisis desde lo que plantea Vygotsky o desde lo que hace los planteamientos de Bandura, entonces básicamente ante una misma situación planteada podemos hacer el análisis en torno a lo que cada uno de estos enfoques está concibiendo o tiene en cuenta como elementos para argumentar o explicar la forma como estamos aprendiendo. Entonces es claro que el individuo está inmerso en un sistema y que la interacción con ese sistema es lo que va a permitir que el aprendizaje se construya a partir de cómo interactuamos con el ambiente, y que eso sin duda alguna tiene también una base desde lo que el conductismo planteó inicialmente como la respuesta que genera un organismo ante un estímulo específico como determinante para el aprendizaje. Entonces no nos quedaríamos con un solo elemento, sino que ahí entran en juego entonces, como lo decía Bandura, la conducta, los procesos cognitivos y el ambiente, y cómo esa interacción recíproca determina uno al otro para posibilitar el aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, el cognitivismo lo que posibilita es ampliar más la forma como todos esos esquemas mentales que son propios del individuo, que en este caso no eran tenidos en cuenta, como esos esquemas van a determinar su interacción con el medio. Okay. Mental, cuando la memoria juega un papel importante, de cómo va a ir desarrollando ciertas cosas como es la generalidad de memoria de corto plazo, muchas personas que no tienen las cosas que se olvidan rápido, y la memoria a largo plazo que tiene una memoria duradera. Entonces el papel que juega la memoria es muy importante. Listo, entonces, yéndonos por esa vía, entonces para la próxima clase vamos a retomar memoria, y a partir de ese ejercicio de retomar y revisar memoria, entonces vamos a puntualizar en lo que tiene que ver con las alteraciones de la memoria y la forma como se evalúa. Entonces yo les traje material para que ustedes lo vayan revisando, yo incluso se los pasé, y la idea es que lo revisen previamente en su casa y a partir de ahí podamos hacer otro ejercicio de construcción para pasar entonces sí a la parte de alteraciones y evaluación. ¿Cómo vamos a trabajar las alteraciones de la memoria? Lo vamos a trabajar a través de otra estrategia que
que es un sociodrama. Entonces yo ahora les asigno a cada grupo la alteración y cada grupo deberá realizar un sociodrama con esa alteración específica. Eso lo trabajaríamos el próximo viernes.